Buenos días. Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida en esta lluviosa mañana a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con el patrocinio y la colaboración, como saben, de Asisa y de Vodafone. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, doña Teresa Rodríguez, y la intervención del candidato a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, don Antonio Maillo. Ambos van a ser presentados por la secretaria general de UGT Andalucía, doña Carmen Castilla. Así que, sin más dilación, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos y a todas, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Bueno, yo antes de nada tengo que darles las gracias de corazón tanto a Tere como a Antonio por permitir a la Unión General de Trabajadores en Andalucía y a mí, como secretaria general, pues presentarles hoy en este desayuno informativo que organiza Nueva Economía Forum, que siempre es un placer venir y escuchar las intervenciones de las personas invitadas acerca de los temas que atañen a nuestra querida tierra, Andalucía. Yo creo que es un tema que nos atañe y sobre todo en los momentos que estamos. Me gustaría empezar diciendo que aunque tanto Teresa Rodríguez como Antonio Maillo están aquí en calidad de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, su trayectoria política está unida de manera inequívoca a Podemos Andalucía y a Izquierda Unida, respectivamente. En el caso de Tere, como le gusta que la llamen, ¿verdad?, irrumpió en política con fuerza en aquellas elecciones al Parlamento Europeo en el 2014, donde la formación morada sacó nada más y nada menos que 5 escaños. Tere realmente renunció a su sueldo de europarlamentaria para quedarse con unos 1.700 euros, que es lo que cobra aproximadamente una profesora. Y esto pues la ennoblece, porque voy a coger tus palabras como si fueran mías. Hay que parecerse a aquello a los que representamos. Totalmente de acuerdo. De ella le reconozco personalmente su gran capacidad de liderazgo, su fuerza para aglutinar a las corrientes de descontento tanto de jóvenes, de mujeres, de colectivos desfavorecidos, y me reconozco en ella por esa profunda vocación voluntarista en cambiar las cosas, en el sí se puede. De Antonio Maillo, ¿qué puedo decir? Coordinador general de Izquierda Unida desde 2013. Un partido con el que la Unión General de Trabajadores en Andalucía ha trabajado en pro de las políticas de izquierda. Hoy estamos aquí 3 zurdos, totalmente reconocidos. Pero yo de Antonio tengo que decir que, aparte de ser el coordinador de Izquierda Unida, es mi amigo, con el que hemos coincidido al principio de mi trayectoria y de la suya como coordinador, en esos cafés que nos tomábamos en momentos muy complicados y donde las palabras de aliento siempre me las daba con cariño y haciendo honor a esa amistad que me une a él. Y antes de seguir hablando de los dos, de Tere y de Antonio, me gustaría expresarles a todos los que estamos hoy aquí, que estamos en familia, lo que nos une desde la izquierda a los 3. En primer lugar, la lucha contra la desigualdad. Desigualdad en todas sus formas. De ella se derivan casi todos los problemas de nuestra sociedad, desde la pobreza hasta la violencia de género. Para la Unión General de Trabajadores es duro decir actualmente que se ha acuñado un nuevo concepto, que es el del precariado trabajador pobre. Es cierto, dice que estamos saliendo de la crisis, eso dicen, pero la recuperación todavía no ha llegado a los que más estamos sufriendo, que somos la clase trabajadora. En segundo lugar, nos une la lucha de los derechos sociales. Abogamos por una sanidad pública y universal, por el derecho al acceso a la vivienda, que realmente aparece en nuestro Estatuto de Autonomía, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución española. ¿Verdad que es difícil acceder a una vivienda digna? Defendemos una educación pública, gratuita, laica, inclusiva. Yo creo que estamos de acuerdo, y más viniendo hoy que nos van a hablar 2 profesores de la pública. También reclamamos a los poderes públicos una protección adecuada a los colectivos más desfavorecidos, desde unos servicios públicos de calidad a la efectiva atención a la dependencia, pensiones dignas,
desterrar la lacra de la pobreza infantil en Andalucía, que cada vez que conocemos una nueva estadística nos golpea en la cara con la realidad. Estadística que habla de lo que ocurre en nuestra tierra. Y, por supuesto, nos une a la defensa a ultranza de los derechos laborales. Ahí estará la UGT Andalucía pidiendo la derogación de las reformas laborales que tanto daño ha hecho y pidiendo el papel central de la negociación colectiva para mejorar la calidad de vida de las familias, porque si se mejora la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, repercutirá de una forma indiscutible en la calidad de vida de las familias. Todas estas cuestiones son puntos en común que sabemos van a estar presentes en el debate político. Debate político porque no hace falta que os diga, yo creo que todos sabemos que el día 2 de diciembre hay elecciones. Pero ahora sí me voy a centrar en la trayectoria personal y profesional de Tere. Primero voy a presentar a la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, candidata a la presidencia de la Junta por la confluencia Adelante Andalucía. Como muchos de ustedes saben, Teresa nació en Cádiz, en Rota, y ya desde pequeña se le conocía su labor por la militancia. De hecho, tuvo su activismo político en contra de la base aérea americana de Rota. Tras terminar el instituto, se trasladó a Sevilla, como todos los de pueblo. Todos los de pueblo venimos a Sevilla a estudiar, para estudiar filología árabe. Durante sus años universitarios se forjó como una gran activista, participando de forma activa en esa ley que todos protestamos por ella, que es la Ley Orgánica de Universidades, así como en otros movimientos de carácter de antiglobalización. Terminó la universidad y cursó oposiciones y sacó su plaza como profesora de enseñanza secundaria de lengua castellana y literatura. Ha sido compañera como delegada sindical. Ya me gustaría a mí tenerla en la UGT, ¿no? Está en usted. Y formó parte de la Marea Verde en defensa, como todos saben, de la defensa de la educación pública, algo que nos importa. Sin educación no hay libertad. El pueblo educado y formado es más libre y más democrático, eso está clarísimo. Y entonces llegó Podemos. Y tal como he señalado al principio, Teresa Rodríguez fue una de las fundadoras y concurrió a las elecciones europeas como número 2. Teresa llegó a la política casi como yo, empujada por las circunstancias. Tras el Parlamento Europeo llegó el turno de la política andaluza y allí se presentó ella. Ganó en primaria y se fue a las primeras elecciones en España y sacó nada más y nada menos que 15 escaños en el Parlamento andaluz. Una cifra bastante importante. Ahora, casi cada 4 años después, Tere repetiría como candidata y en esta ocasión con la confluencia Adelante Andalucía, con la que espera conseguir una mayoría para transformar Andalucía. Con estas elecciones espera encarar su última etapa en la política institucional, ya que los cargos públicos en Podemos tienen un tiempo máximo fijado de 8 años. En eso también nos parecemos. Atendiendo al Código Ético de la Formación Morada. Según sus palabras, si consigue ser presidenta de la Junta de Andalucía, mantendrá su sueldo similar al que ganaría como profesora y que será por un tiempo máximo de 4 años. Tere, sé que encaras con mucha ilusión este nuevo proyecto de tu vida y sé que estás en uno de los mejores momentos personales de tu vida. Yo te doy la enhorabuena públicamente, como lo hice de forma privada, y te lo daré cuando nazca tu hijo. Creo que naciste un 28 de febrero, un día muy importante para Andalucía. Sabes que yo nací un 4 de diciembre. Eso también nos une. Así que creo, y ya para decirte también que te agradezco públicamente algo, que cuando leemos los timelines, esto es que salta de moda, ¿verdad? En Twitter vemos los timelines. Tere tiene algo mucho en común también con la gente de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, que es su lucha por recuperar la memoria histórica. Y te agradezco que pusieras un tuit recordando la historia de un ugetista, la familia ugetista, represaliada y asesinada por una dictadura que, desde luego, por defender tus ideales, te mataban y te tiraban en una fosa o en una cuneta. Antonio, amigo Antonio, coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, candidato a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía. Antonio nace en Lucena, voy a decir la fecha, aunque no la aparenta, en 1966. Eres de mi quinta, eso sí lo puedo decir, eres de mi quinta. Y comenzó su militancia política en su localidad natal, donde fue fundador de la Asamblea Local de Izquierda Unida en 1986. Durante su etapa como estudiante en Sevilla, fue activista estudiantil. Ya veis la biografía de los dos, activistas desde la época juveniles, siendo elegido delegado de la Facultad de Filología y delegado del CADUS.
en una época en que se lograron avances democráticos sin precedentes en los que hoy en día seguimos disfrutando. Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, a pruebas oposiciones al cuerpo de profesorado allá en el año 1990. Y ha desarrollado su actividad profesional y política en dos enclaves, fundamentalmente, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y en Aracena, Huelva. Vaya dos sitios, ¿eh? Magnífico. En Sanlúcar fue profesor de latín del Instituto Francisco Pacheco entre 1990 y 1996. Es en Sanlúcar cuando da el paso a ser militante del Partido Comunista de Andalucía. Durante esa etapa fue concejal de Izquierda Unida entre 1991 y 1995. En Aracena también ha sido profesor de latín en el Instituto San Blas entre 1996 y 2009. Y desde 1998 hasta 2009 desarrolló varias responsabilidades directivas. Secretariado, jefe de estudio, director, siendo esta de las últimas actividades profesionales que más cariño y más gratificante de su vida profesional. Antonio Maillo fue candidato a la alcaldía de Aracena por Izquierda Unida en 2003 y en 2007, siendo elegido concejal en ambas convocatorias electorales y actuando como portavoz del grupo municipal. Como profesor ha realizado estancias académicas en un montón de países, no lo creáis, que ha viajado, en Finlandia, Bulgaria, Reino Unido, en Italia, en el marco de proyectos educativos europeos vinculados a la mejora educativa y a la función directiva, en su amplia vertiente. Ha sido jefe de servicio de programas educativos internacionales en la Consejería de Educación desde 2009 a 2012. En esta etapa continúa con su actividad como concejal. Veréis que no para, siendo además candidato al Senado por Izquierda Unida en 2011. Con la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de Andalucía, es nombrado director general de Administración Local en 2012, además de asumir la tarea de coordinar la política institucional de Izquierda Unida Andalucía. Responsabilidades que abandona al año tras ser elegido coordinador general de Izquierda Unida Andalucía en junio de 2013, cargo que ostenta en la actualidad. En lo personal le encanta escaparse a hacer sendero por la Sierra de Aracena y se agarrará a la lectura como tabla de salvación. Si yo tuviera que definir a Antonio con dos palabras, diría que es un guerrero valiente. Él ha superado esa enfermedad tan difícil algunas veces donde la actitud y los avances médicos permiten seguir hacia adelante. Y yo, como amiga tuya, estoy muy orgullosa con la valentía a la que te enfrentaste en ese momento y cómo has vencido, querido guerrero. Ahora me dice que se toman las cosas con más calma. Bueno, no me lo creo yo mucho. Dentro de un marco intenso y apasionado en el que asume sus responsabilidades. Sé que está orgulloso de pertenecer a una familia de pequeños industriales de la guarnicionería y panaderos de Lucena, su pueblo. Y compartimos la idea que ser de pueblo es algo magnífico, donde están tus raíces. Yo soy de Écija, yo soy de pueblo. Me conmovió mucho leer un artículo tuyo tras la muerte este verano de tu padre. Mi padre es el enlace con la tierra, es Lucena, la infancia dependiente, la primera vez de tantas cosas. Pocas cosas se pueden decir después de esto. Yo desde aquí quiero desearos mucha suerte a los dos en esta tarea política en la cual os enfrentáis con ilusión, pero sobre todo os deseo mucha suerte en la vida, muchísima. Tu valentía, Antonio, y tu sonrisa arrolladora, Tere. La valentía con la que nos enfrentamos a la vida. Y entre todos y todas, yo estoy convencida que vamos a conseguir que Andalucía esté en el sitio que se merece, en lo más alto, porque los andaluces y las andaluzas nos lo merecemos. Muchísimas gracias a los dos. Buenos días y muchas gracias, Carmen, por esas palabras emocionantes, que has presentado a dos filólogos que nos pretendemos ser amantes de la palabra, y la palabra en la civilización es la base de la verdad. Intentamos cuidar la palabra y precisamente hemos descubierto en estos años de crisis cómo la palabra ha sido una de las víctimas, con un neolenguaje que intentaba ocultar realidades muy siniestras. Desde esa
reivindicación de la palabra y un poco acomplejado, si me permitís la expresión, por dos mujeres que me anteceden, tanto Carmen, de una personalidad arrolladora, como Teresa, una formidable candidata a presidenta de la Junta de Andalucía, tengo un segundo complejo. Ellas nacieron en fechas tan emblemáticas como el 28 de febrero y el 4 de diciembre. Yo lo hice, y pido disculpas casi, el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. No es el mejor día para nacer, pero en fin, también tiene un elemento de conexión que es en torno a la resistencia y el abrazo a la vida. Quiero agradeceros profundamente vuestra presencia en este desayuno y vamos a intentar ser sobrios en la exposición de nuestras propuestas políticas de un proyecto formidable, del que estamos profundamente orgullosos y orgullosas miles de andaluces y andaluzas de presentar a la sociedad andaluza. En un contexto que presentamos, como es Adelante Andalucía, y esta es una tesis que se mantiene permanentemente en nuestro discurso, de profunda volatilidad, o lo que es lo mismo, nada está cerrado. Y, por tanto, nuestro primer mensaje lo queremos decir alto y claro. De aquí al 2 de diciembre va a haber un debate en Andalucía y nada va a estar determinado hasta que la gente no decida ir a la urna y emitir el voto. En un contexto en el que nada está seguro, donde lo que ahora es certidumbre, dentro de 2 meses puede ser mensaje amortizado, donde lo que ahora está apagado puede ser un volcán en plena ebullición. Y desde ese contexto de volatilidad, de que nada está cerrado, vamos a darle mucha importancia al debate andaluz. Y en ese debate, y dependiendo de ese debate que se dé, un proyecto como Adelante Andalucía nace para mejorar la vida de la gente. Nace para el servicio de la mayoría social andaluza. Se convierte en un instrumento que tiene una disposición, una voluntad para gobernar. Y en el contexto andaluz, donde cuando abordemos el diagnóstico tenemos una necesidad o conclusiones de determinar una corriente de cambio de políticas, hay un diagnóstico en torno a aquellas fuerzas políticas que también legítimamente se presentan con voluntad de gobernar. El Partido Socialista lo ha hecho durante 36 años, pero podemos decir que el Partido Socialista puede estar legitimado para todo, menos para políticas de cambio. Está invalidado para liderar ningún tipo de política que suponga una transformación y desde una lógica que incluso es comprensiva, que es que si uno mantiene la hegemonía en torno a un statu quo, la modificación de ese statu quo conllevaría una modificación de esa correlación de fuerza y un fin de esa hegemonía. Esa invalidez para el cambio no empece a que las fuerzas de la derecha, el Partido Popular y Ciudadanos, donde se da por primera vez una fragmentación en ese espacio desde el punto de vista electoral, están incapacitadas para ser alternativa. ¿Por qué están incapacitadas? Nosotros creemos que en Andalucía no está capacitado para gobernar un partido que está condenado por corrupción, como el Partido Popular, por sentencia judicial, o un partido como Ciudadanos que se ha elevado y presentado en la oferta electoral para eliminar la fiscalidad, para hacer triza la fiscalidad, que es lo que permite redistribuir la riqueza, que es uno de nuestros objetivos políticos. Una organización que privatiza, si puede, hasta el aire, que ha venido para desregular aún más unos servicios públicos que en una economía de carácter extractivo, débil en cuanto a la apuesta de los servicios económicos o los sectores económicos con menor valor añadido, ha hecho que la crisis se haya cebado mucho más que en otros territorios. Por tanto, necesitamos unas fuerzas políticas no que debiliten los servicios públicos, sino que los fortalezcan. Izquierda Unida, a lo largo de su historia, creemos que como representantes de esta formación hemos tenido un soporte de negación de una realidad que nos ha traído esta crisis y nos hemos mantenido firmes en una antorcha de unas tesis que ahora son mucho más amplias, pero reconocemos que hemos tenido un techo de cristal de limitación que solos nos ha impedido desarrollar un proyecto de gobierno. Podemos, en su corta trayectoria, ha situado y ha sacudido el tablero político andaluz y español, sin lugar a dudas, pero también tiene una limitación que constata que solamente como formación no podría construir un bloque político. El andalucismo político, cultural, social es determinante para la construcción y la incorporación a este proyecto y por eso Adelante Andalucía no es otra cosa que la respuesta histórica al reto y a la necesidad de cambio para Andalucía. En una articulación amplia, superadora de las organizaciones que lo conformamos, para construir la Andalucía
de la nueva década. Adelante Andalucía tiene su virtud en el propio nombre y no es un asunto menor. Miramos al futuro, por eso decimos que tiramos hacia adelante, desde las dificultades, desde una cultura de resistencia, desde una constatación de una crisis que ha sacudido los cimientos de una sociedad que no es armónica, que está instalada y rota en la desigualdad. Y, por tanto, miramos hacia adelante y conformamos unidad y espacio de convergencia en torno a una pregunta: ¿a dónde queremos ir? No de dónde venimos. Y en torno a un centro, Andalucía, como proyecto político. Para ser alternativa, queridos amigos y queridas amigas, tenemos que romper techos de cristal, los que no somos capaces de romper cada organización de manera separada. Tenemos que romper un velo mental en Andalucía, que es que el PSOE no es imbatible. El PSOE es perfectamente batible en Andalucía. Y tenemos que tener una visión estratégica, es decir, Adelante Andalucía, un proyecto irreversible, no es una coalición para presentarse solamente el 2 de diciembre. Con una visión amplia de estrategias políticas, ya la han visto ustedes, estrategias sociales y estrategias culturales. Tenemos mentalidad de gobernar y para gobernar tenemos que responder a 3 preguntas. ¿Hay futuro para Andalucía? ¿Hay alternativa? Y tercera, ¿se puede gobernar de manera diferente a como se está haciendo? Nosotros consideramos que esas 3 preguntas tienen 3 respuestas afirmativas. A la primera, de si hay futuro. El diagnóstico de Andalucía nos da la constatación, no voy a extenderme mucho porque todos lo conocemos, una economía periférica, sentada en sectores con poco valor añadido, con un débil tejido industrial lejos del 20% del Producto Interior Bruto hacia el que se tenía que construir y más castigada por la crisis que otras zonas, en precariedad y paro, en pobreza y desigualdad o exclusión social. Andalucía es siempre más que la media de España y de la Unión Europea en los indicadores negativos, en precariedad, en paro, en pobreza, en temporalidad, en exclusión social. Andalucía es menos que la media que España y la Unión Europea en los indicadores positivos, I+D+I, en política universitaria, en industria, en consumo interno, en inversiones, en blindaje de los servicios públicos, en niveles salariales. Ya saben, 60% de los trabajadores y trabajadoras andaluzas que no llegan a 1.000 euros. El 30% que no superan los 327 euros según un estudio de Comisiones Obreras de Sevilla. Desde ese diagnóstico hay 2 lecturas, la melancólica, la conformidad, la resignación o la rebelión. Nosotros solamente podemos decir que solamente nos queda mejorar, y mejorar desde una tensión de un gobierno que no se conforma, como diría mi compañera Teresa Rodríguez, y un gobierno que, en el caso de que la sociedad andaluza nos dé la confianza, se arremangue y desde la frescura y la audacia interprete e interpele a una transformación de nuestra sociedad. Segunda pregunta, ¿hay alternativa al actual statu quo? Sí la hay. Frente a un gobierno de gestión neutra de lo realmente existente, que es lo que podíamos definir que se caracteriza al gobierno actual, necesitamos un gobierno, como decía, de frescura y audacia política, un gobierno que no tenga hipotecas, un gobierno que al poner el centro en Andalucía se arremangue en 2 frentes. El primero, en ser ariete desde la comunidad más poblada de España del cambio, de contribución al cambio de esa normativa de carácter básico y estatal que acogota el autogobierno andaluz. Cuando hablamos de esa normativa básica de carácter estatal que acogota y ahoga la capacidad que tenemos de gobierno andaluz, hablamos de las reformas laborales, como apuntaba Carmen Castilla muy bien. Tenemos que contribuir desde un gobierno andaluz a ser ariete para contribuir a la derogación de las 2 reformas laborales y establecer un nuevo marco de relaciones que recuperen derechos laborales. Hablamos del modelo de financiación fundamental, sin el cual no es posible abordar ninguna política pública. Con el actual sistema de financiación no se puede recuperar derechos ni se pueden mejorar condiciones laborales. Hay que decirlo muy claro. Por tanto, una de las primeras batallas tiene que ser una alianza estratégica y social en torno al sistema de financiación autonómica. La política agraria común, una negociación de la PAC con una fuerza en Andalucía en la que tengamos que modificar todo aquello que ha perjudicado objetivamente a la PAC actual que finaliza en 2020. El proceso de transición energética en una Andalucía que podemos ser líderes en energía renovable, o la negociación para reducir, ese sí, el impuesto del IVA, que es un impuesto absolutamente injusto porque afecta a toda la ciudadanía. Segunda línea, la gestión directa de las competencias que nos da el Estatuto de Autonomía. Y no hay que olvidar un detalle que es fundamental para entender esto y lo determinante que es un gobierno para la orientación de la economía. Tenemos
un presupuesto de la Junta de Andalucía que supone más del 20%, concretamente este año el 21,57% del Producto Interior Bruto. Por tanto, la determinación de las prioridades presupuestarias orientan claramente el desarrollo de la economía de Andalucía y, por tanto, también de si estamos dispuestos a apostar por una sociedad de pleno empleo o a asumir la precariedad como el nuevo futuro para nuestra tierra y las generaciones. Nosotros, obviamente, no renunciamos y nos mantenemos en la primera línea. ¿Cómo puede intervenir un gobierno andaluz en las orientaciones económicas? Adelanto 3 líneas fundamentales que van a atravesar cualquiera de los sectores en los que ustedes quieran leer según los intereses que ustedes tengan en el programa electoral. El condicionamiento de las ayudas públicas a las relaciones laborales de empresa. O la Junta de Andalucía determina como administración pública que el dinero de todos va en beneficio de todos y de todas, o no puede haber un gobierno que silbe, que mire para otro lado, concertando y concediendo grandes inversiones a empresas que explotan directamente y tienen situación de esclavitud y de precariedad profunda a sus trabajadores y trabajadoras. El control público de esta determinación tiene que tener el acuerdo de los agentes sociales de manera activa, protagónica, pero también el de la propia inspección en una Andalucía en la que un gobierno andaluz que se precie tiene que establecer un convenio con el Gobierno de España para reforzar las intervenciones de inspección laboral. No puede ser, y eso lo tienen que entender todo el mundo, empresariado y trabajadores, que este verano en la provincia de Málaga, por ejemplo, hubiera 3 inspectores laborales de guardia en pleno mes de agosto. Eso es un mensaje que se da a que la ley de la selva sea la que impregne el mercado laboral. Y eso, nos tenemos que convencer todos y todas, no es bueno para la sostenibilidad de esta sociedad, ni para las empresas ni para los trabajadores. El fortalecimiento del carácter público es algo que nos une, querida Carmen, cuando tú lo anunciabas. Nosotros estamos muy orgullosos de los servicios públicos andaluces, servicios públicos que salvan vidas. La sanidad pública salva vidas. El cáncer de estómago que yo padecí tuvo coste cero para mí, pero tuvo un coste solidario y fraternal de toda la sociedad andaluza a través de sus impuestos. Y eso hay que salvarlo. Y nosotros estamos muy orgullosos de mantener el modelo. Y estamos preocupados por un deterioro que se ha producido por una infrafinanciación, pero atención, no todo es financiación. Y alguien podría decir, bueno, ese argumento no es fácil, lo asumimos, no todo es financiación, también es redistribución de los recursos. ¿Cómo es posible que, en qué ley, por poner un ejemplo, está escrita que los hospitales públicos tengan el uso de los quirófanos al 30% por la tarde? Y, sin embargo, se deriven las intervenciones quirúrgicas o pruebas clínicas a clínicas privadas, que suponen en muchos casos, como la colonoscopia, el 300% del coste. Se trata no de eliminar la sanidad privada, sino de establecerla como un elemento, en todo caso, subsidiario a la optimización y aprovechamiento de las propias infraestructuras. Y un tercer elemento fundamental en un gobierno de Adelante Andalucía: la transparencia en la administración, el control social, el fortalecimiento de consejos participados por la sociedad civil organizada o no, que intervenga, que nombre, que proponga a representantes de los organigramas del propio Gobierno. Tenemos que establecer mecanismos de contrapoder como mejor mecanismo contra la corrupción. No lo dudéis, la corrupción es un estado de ánimo, es el sentimiento de impunidad en el que una gente con unas tarjetas públicas, que váyase a saber por qué gente tiene que tener tarjetas públicas, se van a prostíbulo. Es un sentimiento de impunidad. Son los controles los que determinan los límites del comportamiento individualizado o del sistema que ha permitido ese sentimiento de impunidad. Y tercera pregunta: ¿es posible gobernar de otra forma como se está haciendo? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Mirad, la eficacia en la gestión está determinada por lo que nosotros llamamos la inversión en especie. El propio presupuesto, con todas sus limitaciones presupuestarias, sin embargo, tiene recursos que pueden determinar una mejora del aprovechamiento de los mismos. La mejor inversión en especie que se hace en el presupuesto de la Junta de Andalucía es el capítulo 1 de personal, que es un tercio, casi 10.000 millones de euros, donde una buena administración de los recursos puede suponer un beneficio directo a la ciudadanía. Pero es necesario gestionar ingresos, claro que sí. No son creíbles las propuestas de blindaje de servicios públicos en torno al 5, 7 y 2% del Producto Interior Bruto para educación, sanidad y servicios sociales respectivamente, si no hay
ingresos. ¿Y de dónde vienen estos ingresos? Esa fiscalidad que revolucione el poder andaluz viene determinado sobre todo por la necesidad de incorporar en una legislatura a 20.000 millones de euros derivados en su 80% por el sistema de financiación autonómica. Tenemos que conseguir que el sistema de financiación autonómica nos conceda al mínimo 4.000 millones de euros anuales y con una nueva fiscalidad que recupere el impuesto de sucesiones y donaciones y que nos permita afrontar ese blindaje de servicios públicos. ¿Cómo afrontar un cambio económico junto a la fiscalidad de los ingresos? Con un polo financiero necesario para estimular créditos en mejores condiciones y no renunciamos, desde luego, a la necesidad de una banca pública orientada principalmente a la economía social. La colaboración con los ayuntamientos se constituye en un Gobierno de Adelante Andalucía determinante para algo que no está en la agenda prioritaria de nuestra tierra, pero que sí es muy importante, y es la concentración que se está produciendo en estos momentos de la población, de una población que no pierde en saldo neto en la zona costera y la pérdida de población en las zonas interiores y rurales. Para frenar ese éxodo intraandaluz, necesitamos un acuerdo estratégico con los ayuntamientos y recuperar de las entidades locales su capacidad de fomento de la economía para fijar población en el territorio y revitalizar unas economías que, como decimos, generan y solamente están provocando éxodo de su población más joven. La clave, compañeros y compañeras, y termino, es algo a lo que no renunciamos. Lo decía el otro día Jeremy Corbyn en la Convención Laborista. Es la redistribución de la riqueza. Es la redistribución de los bienes sociales. A eso no vamos a renunciar y a eso vamos a contribuir todos los recursos para construir una sociedad de iguales. Cuando se sitúa el magma o el paradigma de la ruptura de la sociedad en torno a debates territoriales, que son emocionales y que no hay que menospreciarlo ni mucho menos, cuando se sitúa en torno a las banderas, hay que decir alto y claro que una sociedad se rompe, que un país se rompe, cuando la desigualdad se ha instalado para siempre, cuando la precariedad es lo único que podemos dar como horizonte a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Esa es la ruptura de España o la ruptura de Andalucía. Por eso nosotros no renunciamos a la apuesta por la redistribución de la riqueza, principio inalienable en esta apuesta política. Y para ello necesitamos un cambio de paradigma. El cambio de paradigma también viene, como decía Cortázar con la literatura, no solo en lo que cuenta, sino en cómo se cuenta. Y ese cambio de paradigma que tiene en el feminismo uno de los vectores y troncos del cambio de sociedad, tiene que venir también desde el protagonismo de las mujeres. Los hombres podemos hablar de las mujeres, pero el tiempo, incluso los hombres que nos podemos considerar feministas. Pero la mayor legitimidad, como decía Carmen, respecto a intentar ser como a quienes representamos, respecto al salario que tenemos en nuestras profesiones, también está en que un cambio de paradigma, de una economía de los cuidados, de una necesidad de conciliación como elemento primordial, de un cambio de menos testosterona en la política y más oxitocina, copyright de mi querida Tere, está también en la referencialidad de los mismos y en cómo afrontar desde ese feminismo un feminismo de clase. Y para ello recurro siempre a las 4 virtudes clásicas como guía para gestionar una comunidad tan importante como Andalucía. Necesitamos prudencia en la toma de decisiones, sin lugar a dudas, porque en la prudencia no está el conservadurismo, en la prudencia está en el analizar las consecuencias de toda decisión. Y en una buena actitud de prudencia surge la fortaleza para defender medidas que suponen siempre un cambio. Pero además hacen falta las otras 2 virtudes. Las otras 2 virtudes son la templanza y, sobre todo, tener un profundo sentido de justicia. La persona que me va a seguir en el uso de la palabra, mi querida compañera Teresa Rodríguez, está dotada de esas 4 virtudes para dirigir Andalucía como presidenta de la Junta de Andalucía. Tiene capacidad para saber las consecuencias de toda medida, tiene fortaleza para defenderlas a capa y espada, pero sobre todo, créanme, tiene un profundo sentido de justicia que nos da tranquilidad, confianza y mucha ilusión a quienes creemos que Andalucía necesita un cambio y que ese cambio tiene que venir desde una amplia alianza de sectores progresistas y de izquierda. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento, darnos la oportunidad de dirigirnos a un público muy selecto. Y digo un público muy selecto no solamente por la responsabilidad que muchos de vosotros y vosotras asumís. Cuando hablo de responsabilidad, hablo de responsabilidades públicas en el ámbito institucional y hablo también de responsabilidad social en el marco de los agentes sociales que hoy habéis acudido a este evento. Sé que desde el Defensor del Pueblo hasta la delegada sindical del 112 asumen la carga de echarse a la espalda una comunidad entera detrás, compañeros y compañeras de trabajo, una comunidad autónoma y sobre todo los sectores más vulnerables, y creo que es extensible al conjunto de los invitados e invitadas a este evento, es decir, sois personas que asumís al colectivo, que os lo echáis a la espalda y que ponéis a disposición vuestros mejores talentos y vuestra mejor dedicación al bien común. Y eso se nota en el ambiente y lo quiero agradecer. Me gustaría hablar de lo que está pasando. Y lo que está pasando no es exactamente solo que tengamos un adelanto electoral, del que podemos hablar sobre su idoneidad o no. Lo que está pasando no es solo que ya hayamos entrado en el debate mediático sobre qué va a pasar después de las elecciones en Andalucía, en el ámbito del Gobierno y del Parlamento. Me gustaría hablar de lo que está pasando por abajo. Y lo que está pasando por abajo es fundamentalmente que corremos un riesgo esencial, y es que las siguientes generaciones se acostumbren a vivir sin derechos. Se acostumbren a que la sanidad, los servicios públicos están en una situación de deterioro superior a la de hace 10 años. Lo que está pasando es que la gente se está acostumbrando a que tener un contrato laboral no es garantía de supervivencia. Lo que está pasando es algo que Margaret Thatcher enunció con muchísima precisión. Antonio Maillo ha citado a Corbyn, yo voy a citar a alguien un poco menos agradable en términos ideológicos, como Margaret Thatcher, que habló en los 80 de que la economía es el medio, pero la finalidad es cambiar el corazón y el alma. Nosotros no podemos permitir que le cambien el corazón y el alma a las siguientes generaciones de andaluces y de andaluzas, que le roben la esperanza, que no roben la esperanza en verlos desarrollarse en su máxima plenitud en nuestra tierra sin tener que irse fuera a buscarse la vida, o pudiendo disfrutar de servicios públicos que van siempre a mejor, de una sensación que quizá tuvimos en algún momento en esta tierra de desarrollo progresivo y progreso de nuestra tierra, de posibilidades de futuro. Pero yo hago un llamamiento, y esa es la bandera que levanta esta fuerza política, esta coalición, esta confluencia de fraternidades, llena de sororidad también, entre Izquierda Unida, Podemos y las fuerzas andalucistas. Fuerzas andalucistas a las que quiero saludar especialmente hoy, está aquí mi compañera Pilar González, que nos ayudan a tomar conciencia de que hay una especificidad andaluza que hay que tener en cuenta para poder de verdad trasladar un mensaje de esperanza a las siguientes generaciones. Y es que esta tierra está en una situación estructural de desventaja respecto a otros territorios, y que esa desventaja no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Si vemos datos relacionados, por ejemplo, con el PIB per cápita, dejamos a un lado los más conocidos, aunque son los más duros, sobre pobreza, exclusión social, datos de precariedad. Vamos a datos como más económicos, estamos en un foro económico. Lo otro también es economía, pero como más neutrales. PIB per cápita, que son los que tiene en cuenta la Unión Europea a la hora de establecer los grupos de regiones de la Unión Europea. De hecho, hemos vuelto a la cola de la Unión Europea precisamente porque nuestro PIB per cápita, la brecha con el resto del Estado, está ahora mismo en la misma situación que en 1997. Y esto es resultado de unas políticas económicas concretas. Es la inacción respecto a una desventaja estructural, pero es también la consecuencia de unas políticas económicas concretas. De hecho, en el último ciclo, en los 3 últimos años, se ha incrementado esa brecha respecto al resto del Estado. Y es consecuencia de la desfiscalización que han protagonizado Partido Socialista y Ciudadanos. Cuando hay más gasto público, cuando hay más inversión, cuando desde el Estado se asume la responsabilidad del liderazgo económico de una comunidad autónoma, se recupera y tendemos a la convergencia. Cuando hay dejación de funciones y hay agujereo fiscal, vamos a la divergencia económica con el resto del país y con Europa. Por eso necesitamos tomar conciencia de esa realidad para poder conjurarla
cómo las mujeres toman conciencia de sus realidades y desventajas para poder conjurar esa desigualdad. Los andaluces y andaluzas debemos tener conciencia de ello y hacer propuestas factibles de transformación de esta tierra. Voy a hablar de modelo productivo, voy a hablar de empleo y voy a hablar de lucha contra la desigualdad. Me voy a centrar en esas medidas y voy a intentar ser muy realista en las propuestas concretas que en el día de hoy me gustaría hacer público ante vosotros y vosotras. Creemos que en ese conquistar de las almas y de los corazones, algunos y algunas se han conformado muy rápido. Nosotros vemos un discurso muy exitoso por parte de Susana Díaz respecto a la política económica de nuestra tierra. Nosotros vemos a Susana Díaz presumir de la balanza comercial. Y Susana Díaz no habla, cuando habla de la balanza comercial, de que exportamos mucho en base a un modelo que está arraigado en los bajos salarios y en la destrucción de nuestro medio natural. Exportamos mucho porque quien soporta sobre sus espaldas las exportaciones baratas, como pasa en cualquier país subdesarrollado del mundo, Bangladesh también exporta mucho, que es competitivo en base a los bajos salarios y a la destrucción del medio natural. Nosotros no estamos orgullosos de esa realidad. Creemos que hay que transformarla. Creemos que tenemos que ser competitivos en base a la productividad y en base a la innovación y en base a la apuesta por la economía social y con el criterio fundamental de que la economía va bien si le va bien a las personas que la hacen posible. Si no, la economía no va bien. Si no, la economía lo que hace es contribuir a agrandar las desigualdades, que es una de las grandes lacras que sufre este país y esta tierra en particular. Porque además la consecuencia de la crisis ha sido fundamentalmente la certeza de una estafa, que es que tres personas tienen lo mismo que 14 millones. Y pese a quien quiera trasladar que Andalucía tiene un modelo diferente, somos la segunda comunidad más desigual del segundo país más desigual de la OCDE. Luego no hemos tenido un modelo alternativo. Había una apuesta por la desigualdad. Vemos conformismo también por parte de la señora Díaz respecto al crecimiento, y hemos dicho antes que viendo el PIB per cápita nos han devuelto a la cola de Europa. Vemos conformismo por parte de la señora Díaz respecto a los derechos financieros de esta tierra. Y aquí es donde voy a aterrizar de forma más concreta. Hace poco anunciaba la ministra Montero, a la sazón recién consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que iban a caer 2.000 millones para Andalucía. Es muy habitual que en tiempo electoral haya lluvia de millones. Luego es difícil al final toquetearlo, pero bueno, 2.000 millones de euros para nuestra tierra. Hemos hecho el ejercicio de ver exactamente y de cuantificar de dónde vienen esos 2.000 millones. Y 730 millones son de entrega a cuenta, es decir, lo que le corresponde exactamente a Andalucía. 400 millones son de liquidación del IVA de ejercicios anteriores, en los cuales no se había cuantificado correctamente porque se cuantifica por adelantado y se liquida lo que se le debe a Andalucía en términos de liquidación de IVA. 200 millones son compensación por la modificación de la tasa de los depósitos bancarios, es decir, un cambio legislativo que genera más ingresos y el reparto y lo que le toca a Andalucía son 200 millones. Hasta aquí, 700, 400 y 200 millones de esos 2.000 los podría haber hecho perfectamente una tabla de Excel. Es decir, no es una dotación extraordinaria que la ministra Montero, después de una reunión larguísima con el señor Arellano, acuerdan que le corresponde a Andalucía. No, es exactamente una tabla de Excel sobre lo que nos toca. Luego se anuncian 350 millones en inversiones, que por primera vez tienen en cuenta el factor poblacional a la hora de repartir las inversiones, cosa que nos parece muy bien. Nos gustaría gestionar un presupuesto con más recursos. Y 350 millones de flexibilización del objetivo de déficit, es decir, de incrementar las posibilidades de endeudamiento de esta tierra, que no es un cheque de 350 millones, sino es usted se puede endeudar más 350 millones. Y esto está además condicionado a que se apruebe efectivamente el objetivo de déficit. Es puro humo, es puro humo. Nosotras exigimos lo nuestro. Nosotras y nosotros no nos conformamos. Y el Gobierno que yo presida está en condiciones, solamente con lo que a esta tierra le corresponde, de recuperar 36.000 millones de euros. Y ahora voy a explicar de dónde salen. Salen
de una reforma del sistema de financiación autonómica que le dé a esta tierra lo que a esta tierra le corresponde, que son 16.000 millones de euros. Esta reforma del sistema de financiación autonómica no es obra de Podemos ni es obra de Izquierda Unida, sino que es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas del Parlamento de Andalucía, a excepción de Ciudadanos. Y en ese acuerdo, una de sus principales promotoras fue la ministra Montero, que entiendo es la misma persona que hace 2 meses acordó con nosotros, o 3 meses, acordó con nosotros una reforma del sistema de financiación autonómica justo para esta tierra. Luego no tiene que ser muy difícil recuperar esos 16.000 millones de euros que le corresponden a esta tierra por un sistema de financiación autonómico más justo. 5.500 millones de euros de déficit inversor a los que nosotros no vamos a renunciar. Susana Díaz no renunciaba a ellos cuando gobernaba Rajoy, pero ahora parece que, bueno, pues se queda siempre en un segundo plano. ¿De dónde salen esos 5.500 millones de euros? En primer lugar, son 3.000 millones de euros de la no aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esa disposición adicional tercera no es una demanda unilateral de Andalucía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía es una ley estatal, se aprobó también en Cortes. Por tanto, es un requerimiento y un imperativo para el conjunto del Estado cumplir con el criterio poblacional a la hora de invertir en Andalucía por una cuantificación de 2.000 millones de euros que se nos deben. Y, por otra parte, 3.500 millones de euros, y eso suma los 5.500 millones de euros, por la no dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, que esto tampoco es una demanda unilateral de Andalucía, que forma parte del sistema de financiación autonómica actual, es decir, del acuerdo de todas las comunidades autónomas, que haya un fondo de compensación interterritorial en una tierra donde se ha castigado a unas comunidades autónomas respecto a otras. Y no es voluntad de enfrentamiento, es que todas las comunidades autónomas accedieron para tener una sociedad más cohesionada territorialmente a ese fondo de compensación interterritorial que se ha infradotado, especialmente desde la llegada de la crisis, donde no se han cumplido los criterios acordados y donde de ese fondo de compensación interterritorial nos corresponden 3.500 millones de euros. Por otro lado, fondos estructurales que van a llegar porque estamos a la cola de Europa otra vez y van a llegar fondos FEDER, 12.000 millones. Pero queremos que esos 12.000 millones no se gestionen como se han gestionado los 100.000 millones anteriores, cuando estábamos también en ese grupo prioritario de inversión de los fondos europeos, donde hemos visto cómo fondos europeos se han destinado a tejer redes clientelares en Andalucía y a conseguir y a comprar la paz social. Nosotros creemos y queremos que esos fondos se gestionen de forma transparente y para eso es necesario hacer una reforma profunda de la administración pública en Andalucía para que los fondos no se gestionen con los criterios de un partido, sino con los criterios de una comunidad autónoma. Nosotros muchas veces he pensado, si nos tocara gobernar Andalucía mañana o cuando nos toque gobernar Andalucía mañana, quizá no tendríamos a las personas suficientes de confianza, suficiente para colocar en todos los cargos de libre designación que tiene esta Administración. Pero es que no queremos que eso ocurra. Es que creemos que la transparencia en la Administración, que la barrera entre la Administración y el partido tiene que recuperarse en esta tierra y ha desaparecido completamente. Los gestores, quienes dirigen los servicios públicos en esta tierra, tienen que ser elegidos por las comunidades que se benefician de esos sectores, por los agentes sociales, por los trabajadores y trabajadoras en función de su mérito y capacidad, con esos criterios, como se elegían los directores de los colegios y de los institutos antes. La comunidad educativa elegía a su director, de entre quienes tenían ciertos criterios de antigüedad en el cargo. Pues nosotros queremos que eso siga siendo así, vuelva a ser así, sea así, por una vez en esta tierra. Porque además así nos aseguraremos de que quienes lideran los servicios públicos van a ser defensores a ultranza de esos servicios públicos, no comisarios recortadores del Gobierno en esos servicios públicos, no garantistas del reparto desigual de las ayudas y de los fondos europeos. Regeneración democrática para eficiencia económica también y para más transparencia, igualdad y participación en el reparto de los fondos, 12.000 millones de euros. Por otra parte, nosotros prevemos, no nosotros, hay una previsión de un aumento de inversiones ordinario de 1.200 millones de euros y nosotros preveemos y articulamos en nuestro programa electoral una serie de reformas que faciliten 1.400 millones de euros tapando los agujeros que Ciudadanos ha hecho, Ciudadanos y el PSOE, en base a esa hipoteca naranja en los últimos 3 años. Por tanto, 36.100 millones de euros, que no son
resultado de la creatividad financiera de Adelante Andalucía, sino que son fondos rescatables, que son fondos establecidos por las leyes y que son fondos fácilmente recuperables para una legislatura. ¿Y dónde invertiríamos esos fondos? ¿A dónde irían a parar? Nosotros articulamos en nuestro programa electoral una cuantificación muy precisa de cuáles son las primeras prioridades que un Gobierno de Adelante Andalucía asume y va a asumir. En un Gobierno que yo presida vamos a invertir 16 millones de euros en servicios públicos fundamentales. Recuperar la dignidad financiera de esta tierra para blindar la sanidad, la educación y la dependencia. 5% como suelo de inversión en educación, 7% como suelo de inversión en sanidad y 2% como suelo de inversión en dependencia. Nosotros vamos a recuperar de esos 36.000 millones, 7.600 para un plan de empleo específico que priorice la innovación, que apueste por la economía social frente a quienes se llevan dinero público y no forman parte del tejido productivo andaluz. Nosotros sí somos defensores de quienes se quedan en Andalucía y desde por la mañana hasta por la noche están generando riqueza aquí frente a los intereses de fondos de inversión extranjeros y de fondos buitres, y creemos que en un proceso de uberización de la economía tenemos que proteger nuestros sectores productivos, especialmente los de la economía social, los que reparten renta, los que generan desarrollo en los lugares donde trabajan. Y, por otro lado, 7.200 millones de euros para algo que para nosotros es estratégico y es la transición energética. Esto que parece un lugar común, que hasta ahora ha estado absolutamente infrafinanciado y donde entendemos que podemos salir de la situación de subalternidad y de dependencia respecto de los precios del petróleo, por ejemplo, o respecto de la legislación estatal. Es más, demandaríamos competencias en materia energética. Una transición energética justa y social apuesta por acercar los centros de producción energética a los centros de consumo, apuesta por las mini eólicas, apuesta por el autoconsumo, apuesta por la autosuficiencia energética de los pueblos y de las comunidades. Y eso pasa por reclamar competencias en materia energética. El antiguo modelo de grandes centrales nucleares, hidroeléctricas, que se articulan desde el Estado, no valen para una transición energética justa que apueste por la garantía de suministro, que apueste por la generación de empleos verdes, que va a ser fundamental en esta tierra, y que apueste por la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y, por otra parte, investigación, desarrollo e innovación. Dice el himno de Andalucía que queremos tierra y libertad. Y, efectivamente, todavía hay que reclamar tierra y libertad, empezando por las tierras públicas improductivas, que deberían estar a disposición del empleo de sus comarcas y de sus cooperativas. Pero, en el siglo XXI hay que pedir también tierra, ciencia y libertad. Y en esa ciencia y libertad vemos cómo una de las principales sacrificadas en el periodo de crisis ha sido lo que no se debería haber tocado de ninguna manera, que es la I+D+I. Porque una comunidad en crisis precisamente necesita más recursos para repensarse e innovar. Eliminar, disminuir brutalmente las partidas de I+D+I, que en nuestra tierra están en torno a 0,5% del PIB, es sacrificar el futuro de la innovación en nuestra tierra, es conformarse con lo que tenemos, con monocultivo del turismo en base a bajos salarios, con un modelo extractivista además que no apuesta por la economía social ni siquiera en el ámbito turístico. Y decimos 5.200 millones de euros en una legislatura para colocarnos al menos en el 2% de inversión en innovación, desarrollo e investigación. El Gobierno que yo presida va a auditar la deuda que tiene con el Estado. Y esto tampoco es un invento nuestro. Hace unos meses, la actual ministra de Hacienda cuantificaba el déficit inversor en nuestra tierra, es decir, todas esas cosas que nos deben, que no nos han dado, en 20.000 millones de euros. La señora Montero. Nosotros hacemos nuestras esas palabras, ahora que es ministra de Hacienda. Y decimos, de los 22.000 millones de euros que le debemos al Estado, que es el 70% de nuestra deuda, que es una enorme losa sobre nuestra economía, que es la tercera consejería, entre comillas, en gasto en nuestra tierra. La tercera consejería, educación, sanidad y deuda. Pues de ese el 70% es con el Estado. Y si la actual ministra decía que el déficit inversor había generado 20.000 millones de déficit, digamos, para esta tierra, nosotros vamos a apostar por renegociar la deuda que
Andalucía tiene con el Estado y en poder librarnos de esa losa. Y lo vamos a negociar además con la misma consejera que lo defendía hace unos meses, con lo cual no debe ser muy difícil. Y ahí también vamos a recuperar muchísimos recursos. Voy a intentar abreviar al máximo. Me queda definir una idea que para mí es fundamental, y es la lucha contra la pobreza y la exclusión, no solo como obligación ética, no solo como imperativo humano, sino como mecanismo de progreso de una tierra. Ninguna sociedad se puede llamar que progresa, que está desarrollada, que es moderna, si se asienta sobre las bases de la desigualdad. Los países más desiguales son los que identificamos con los países más subdesarrollados. Por tanto, la lucha contra la desigualdad es también la lucha por una economía equilibrada, sostenible, de futuro y con progreso garantizado. Por eso, de todos esos recursos que vamos a recuperar, dignificar en un plan de renta la situación de las personas que lo están pasando peor. Porque además sabemos que cuando dignificamos las condiciones de vida de quienes lo están pasando peor, los primeros beneficiados son precisamente las pymes, son precisamente aquellos sectores productivos que están más cerca del consumidor. Exportamos mucho y tenemos muy poca demanda interna. Por tanto, habrá que incrementar la demanda interna por la vía de la dignificación de la vida de las personas, suministros básicos vitales, plan de rentas para las situaciones más vulnerables, garantizar salarios dignos. Y para eso quiero enorgullecerme públicamente aquí del acuerdo conseguido que mejora el salario mínimo interprofesional en nuestro país y que va a tener un especial impacto en nuestra tierra si conseguimos por fin llevarlo a cabo. Yo no veo a Susana Díaz muy en clave de conseguir que definitivamente se apruebe ese salario mínimo interprofesional de 900 euros. Yo no la he visto trabajando activamente por conseguir eso en una tierra que es la de los salarios más bajos y la de la mayor precariedad, parcialidad y temporalidad. No la he visto especialmente proactiva. Pues nosotros sí vamos a ser proactivos y vamos a decirle a Pablo Casado y a Albert Rivera que irse a Europa para intentar que los trabajadores de este país no consigan un sueldo de 900 euros al mes, que no sabría si decir si es un sueldo digno, porque una familia con 900 euros al mes que tiene que pagar casa, que tiene que pagar luz, que tiene hijos eventualmente con 900 euros al mes, pues una economía casi de subsistencia, se plantan en Europa para decir que no se aprueben las cuentas y que no se pueda permitir ese salario mínimo interprofesional. Eso es una vergüenza. 900 euros al mes habría que ponerle a Pablo Casado y a Albert Rivera. Pues nosotros queremos garantizar ese salario mínimo interprofesional y mejorarlo en futuras ocasiones. Lo voy a dejar aquí porque además me acaban de pasar una nota, me voy a traer el coloquio, que es lo más interesante, y me vaya a disculpar porque el tema me parece absolutamente apasionante. Nosotros no nos resignamos y seguimos pensando que sí se puede y se debe. Muchas gracias. Gracias a ambos. Casi son las 10:15. Lo digo porque es que esto es un poco, no digo como el chiste, permítanme, pero sí que nos tenemos que organizar. Nos tenemos que organizar, entre otras muchas cosas, porque a las 10:30, 11 menos 25, vamos a tener que despedirnos. Y, sobre todo, porque quisiera que vieran todo el número de preguntas que han venido. Yo, cuando ya he llegado a 40, directamente pues he dejado de contar ya, para que vamos a contar más preguntas. Así que tengo que decir que muchas de las preguntas que han formulado pues va a ser difícil que podamos, aunque la he intentado agrupar por temas, pero es difícil que pueda decirlas personalizadamente o hacer referencia personalizada a cada una de ellas, ¿no? Y la otra parte de esa organización les corresponde a ustedes, a Antonio y a Teresa. Entre otras cosas, porque les voy a pedir respuestas breves para poder abordar todos los temas que hay. Si hacemos respuestas breves, incluso pueden responder los dos a la misma pregunta, pero que sean breves y puntuales. Hay preguntas de todo tipo, tengo que decirlo, así que a prepararse. Y si les parece, pues vamos a ello. A prepararse, claro. Vamos a ello. Bien. Comentan, preguntan, quieren saber
Esta confluencia interesa, entre otras muchas cosas, porque da la opción de que a menor número de votos pues, se puedan obtener, por ejemplo, los mismos o más escaños por el tema del reparto de la ley de Ohm, ¿no? Y alguna de las preguntas va en el sentido de si y lo denominan, me ha hecho gracia y yo se lo traslado como tal, es un matrimonio de amor o un matrimonio por interés. Sí, es un matrimonio de interés de Andalucía. Es decir, esto es un matrimonio para Andalucía. Que hay mucho amor, sin lugar a dudas. No hay más que vernos a Teresa y a mí en la fase además de apasionamiento, que es la buena de la primera etapa de las relaciones. Ustedes lo saben perfectamente. Pero sí tiene un interés que es el de que es una herramienta que da credibilidad a una posibilidad de alternativa en Andalucía. Nunca antes se ha dado un espacio tan amplio y de tanta responsabilidad histórica y política de asumir que el centro de lo que nos une, de lo que nos conforma, es cambiar Andalucía y hacer esta sociedad más justa. Y en esa pasión, desde luego, nos mueve una relación de profundo amor en Adelante Andalucía. Bueno, ya saben ustedes que en los enlaces, en las uniones, etcétera, etcétera, las familias dicen mucho y las familias todas opinan. Y las familias, pues unos les sienta mejor, a unos les cae mejor el novio, la novia, la novia, la novia o el novio, en fin. ¿Cómo asisten las familias a este enlace? Cuando el amor es de verdad, todas las barreras son absolutamente salvables y eso lo sabe cualquiera de su experiencia más cercana. Y tengo que decir algo más, somos una relación poliamorosa. Nosotros no somos un matrimonio tradicional en este caso. Uno, porque nos hemos enamorado también de Primavera Andaluza y de Izquierda Andalucista, está aquí Pilar Tabla y Pilar González, y otra porque tenemos la relación abierta a más organizaciones políticos, sociales y personas a título individual que quieran incorporarse a construir un nuevo sujeto andaluz que esta tierra necesita. Entonces, bueno, pues la familia lo ha aceptado, ya nos ha dado la bendición y estamos muy contentos. Una cosa, ha hecho referencia al resto de partidos. Algunos piensan que parece que están como convidados de piedra. ¿Qué participación tienen en Adelante Andalucía? De convidado de piedra nada. Son dos fuerzas además que han impregnado de un andalucismo necesario el programa electoral, las candidaturas y sobre todo el proyecto político. Creo que la recuperación de hacer de Andalucía el centro del proyecto es uno de los elementos clave de Adelante Andalucía. Y lo único que pasa es que es verdad que Teresa y yo estamos desarrollando la visualización formal, pero creo que en este proyecto de amplio espacio, de poliamor, como dice Teresa, evidentemente el andalucismo tiene un protagonismo fundamental en lo que es la conformación de una alianza que nunca se había dado antes. Lo dice muchas veces Pilar González, ¿no? Es una novedad, y la única novedad que en las elecciones autonómicas andaluzas se llama Adelante Andalucía. Y esta novedad se adquiere no solo en lo formal, sino en las alianzas que suman, que nunca se ha sumado lo que es el andalucismo progresista, con formaciones como Izquierda Unida o nuevas como Podemos. Don Juanma Santos, de San Juan Puede, también don Rafael Calvo de Mora, en fin, una persona que no se ha querido identificar, preguntan varias cuestiones. Una, ¿qué tipo de campaña es la que van a llevar a cabo? ¿Va a ser una campaña dura, de esas que se llaman de colmillo retorcido? La intención es que la campaña sirva fundamentalmente para dos objetivos. La primera es darnos a conocer como confluencia, no simplemente como suma de dos organizaciones, sino efectivamente como confluencia de muchas más organizaciones y personas, militantes reconocidos y activistas de varios ámbitos. Y quiero saludar en este caso a Marc Ambroyé, que está aquí muy cerquita mía, militante trans histórica de Andalucía. Entre otras personas relevantes, queremos darla a conocer durante nuestra campaña electoral por esta tierra. Y, en segundo lugar, trasladar la idea de que no hay que conformarse con lo menos malo, es decir, que frente a las derechas es posible pensar una Andalucía que recupere el pulso del progreso social de esta tierra y de la esperanza para las siguientes generaciones. En ese sentido, pues será muy positiva y tratará además de poner en valor algo que hemos hecho durante una ruta que se ha llamado Ruta Darle la Vuelta a Andalucía, donde hemos destacado aquellas experiencias
de colectivos y entidades que ya están haciendo las cosas de otra forma. Es decir, hemos tenido la oportunidad de visitar experiencias de economía social, cooperativa, pesca artesanal, agricultura ecológica, movilidad sostenible. Es decir, ya hay una Andalucía alternativa que está teniendo lugar por abajo sin atención suficiente por parte de las administraciones, que nosotros queremos sacar a relucir durante este proceso de campaña. ¿Qué pasa con los verdes? Están un poquito molestos. Bueno, los verdes somos nosotros. Izquierda Unida, los verdes, convocatoria para Andalucía. Quiero decir, el espacio, nosotros, y Teresa ha expuesto algunas de las líneas fundamentales y estratégicas. En el nuevo modelo productivo, la diversificación, una de las claves. La otra es la política energética. Sin eso no hay soberanía, ni siquiera autogobierno. Y hacemos de nuestro combate en Doñana, no quiero recordar, pero hemos tenido la buenísima noticia de conseguir en el Parlamento Europeo que viniera una comisión in situ a conocer el espacio de Doñana, el proyecto de subsuelo, la barbaridad del almacenamiento de gas natural en Doñana. Nos han admitido a trámite también el Parlamento Europeo la denuncia sobre el cabril y el transporte de emisiones radiológicas muy tóxicas, y vamos a empeñarnos en que se haga una visita, porque consideramos que cuando se conozca la verdadera naturaleza de los proyectos siempre tenemos aliados en quienes lo conocen, y por tanto la política de un desarrollo sostenible, de energía verde, de fiscalidad verde, está impregnada en el programa y estamos muy orgullosos de ello. Las dos personas que mencionaba también anteriormente también preguntaban por una cuestión que está ahí, que es importante. El otro día la señora Rodríguez comentó que facilitaría un gobierno del PSOE, aunque no se participara en el mismo, para frenar las derechas en Andalucía. ¿Cómo sería ese tipo de apoyo, señora Rodríguez? Luego le quiero preguntar al señor Maillo si estaría de acuerdo o no, porque claro, que es una abstención en investidura, ¿no? Si es que la señora, por supuesto, Díaz sacara los votos necesarios como para ello. ¿Cómo sería? Porque luego además vienen los presupuestos, que va a ser lo primero que se va a tener que hablar y que debatir. Y entonces, claro, ese tipo de apoyos, ¿cómo lo concretaría? Nosotros no hemos venido a hacer política para facilitarle el gobierno a un partido que lleva 40 años en el poder en esta tierra. Nosotros no vamos a facilitarle el gobierno a Susana Díaz. Nosotros hemos demostrado ya que somos una barrera infranqueable contra las derechas. En cada ayuntamiento donde hemos tenido la oportunidad de decir, jamás la derecha ha gobernado por nuestra mano, ni por activa ni por pasiva. Y eso nosotros lo hemos demostrado. Susana Díaz no, que lleva 3 años gobernando con la derecha y que colocó a Mariano Rajoy en el gobierno de este país, que parece que eso como que se nos ha olvidado, pero nosotros sí nos acordamos del golpe de Estado interno en su partido para socavar el suelo bajo los pies de Pedro Sánchez y de cómo auspició su gestora, la gestora del susanismo, auspició esa abstención para que Rajoy pudiera gobernar. Nosotros sí somos una barrera infranqueable contra las derechas. Dicho esto, aspiramos a ganar. Nos presentamos a las elecciones para ganar y cambiar esta tierra, no porque nos guste ganar, porque seamos así de competitivos, sino porque estamos convencidos de que o ganamos ahora y cambiamos las dinámicas que hay, o efectivamente la siguiente generación se acostumbra definitivamente a vivir sin derechos, nos conquistan el alma y el corazón y entonces corremos el riesgo de perder la esperanza. Preguntan también qué les parece la foto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ese apretón de manos y ese acuerdo de cara a los presupuestos. ¿Sería posible en Andalucía una situación de estas características? Política. Cuando se acepta la propuesta de Unidos Podemos del salario mínimo interprofesional de 900 euros, pues estamos encantados de que esa sea la mano que se abraza. Y la apuesta por la recuperación de servicios públicos, de blindaje de la sanidad, la política activa de promoción de los autónomos, la eliminación de los aspectos más controvertidos, aunque nos gustaría que se hubiera eliminado todo, de la ley Mordaza, la apuesta por una búsqueda de alianzas para modificar en una primera fase los aspectos más lesivos de las reformas laborales. Bienvenidos sean esas manos. El problema es que, como dice Teresa, los hechos son los que definen las políticas, no las palabras. Ayer Susana Díaz decía que ella era de banda ancha.
¿Eso qué significa en política? Estamos hablando de cosas muy serias. Porque la banda ancha, ¿qué es? La imposibilidad que se tuvo de hacer banca pública en Andalucía porque se lo prometió a Botín, padre, y Botín, hija, y se lo prometió a Francisco González. La banda ancha es el gobierno con ciudadanos que a la finalización de esta legislatura ha hecho que la Junta de Andalucía tenga 600 millones de euros menos, que habrían supuesto la contratación de 14.000 sanitarios y 6.000 maestros de infantil. Esa es la constatación de quien ha ejercitado esas políticas y nosotros estamos enfrente. Pero nosotros aspiramos a gobernar. Primero, ¿quién ha dicho que el Partido Socialista va a gobernar? Nos quieren situar en ese marco de debate, de alianzas postelectorales, desde un supuesto que es una falta de respeto a los andaluces y a las andaluzas que vamos a ir el 2 de diciembre a votar. Acaba de convocarse la elección y ya se sabe el resultado. Un poquito de respeto que vamos a reivindicar en las políticas y vamos a definirnos porque en esa volatilidad les digo que de aquí a mes y medio pueden ocurrir muchas cosas. Y desde luego una de ellas es saber el impacto que tiene un proyecto novedoso como el nuestro, un programa amplio de alianza en el que se siente cómoda mucha gente y al que puede aterrizar mucha gente decepcionada con otros proyectos políticos que tiene voluntad de gobierno. Y esa es en la mente en la que nos situamos nosotros. Nos sentimos con capacidad, con fuerza, con ilusión, con programa y con tesón para dirigir esta tierra. Y desde esa acción, nosotros lo que tenemos que preguntarle a los demás es sobre lo que han hecho. ¿Susana Díaz va a decir que no va a gobernar con Ciudadanos como ha gobernado 3 años y medio? Esa pregunta la echo de menos en el debate político, porque ahí sí parte de una base pericial o empírica, y es que en estos 3 años y medio se ha hecho mucho daño a los servicios públicos, se ha hecho mucho daño a la fiscalidad, se ha hecho mucho daño a las políticas de lucha contra la pobreza, porque se ha asumido las tesis de quienes han venido aquí para cargarse la fiscalidad y para privatizar hasta el aire. Y sobre eso, como dice Teresa muy bien, se olvida 2 hitos que han definido esta legislatura: el apoyo a Rajoy para que gobernara y la alianza estratégica con Ciudadanos. Lo único que podemos constatar es que si hay alguien descolocado en el panorama político del Partido Socialista en toda España es Susana Díaz, que las 2 apuestas estratégicas que hizo están amortizadas. Rajoy está en su registro de la propiedad y muy bien que está, y Ciudadanos está peleándose por ver quién es más de extrema derecha con el Partido Popular. La foto de un gobierno o posibilidad, no sé qué estudios tienen o qué análisis han hecho, análisis electorales, etcétera, de esa posibilidad de PP y Ciudadanos gobernando en Andalucía. No se da. No se da. La clave se da un trasvase en todos los estudios, un trasvase entre ellos, en la guerra civil que están experimentando, una fragmentación. Aquí lo determinante desde nuestro punto de vista es el debate en el que nosotros tenemos un reto de construirnos y persuadir a la mayoría social andaluza de que nosotros somos la alternativa a 36 años de Partido Socialista. Bien, ahora, cuestiones, porque nos quedan 7 minutos, y estoy poniendo un poco. Cuestiones relativas a cosas bastante puntuales. Por ejemplo, modelo de IVA. Don Antonio López Martínez pregunta, bueno, pues en esta materia, ¿cuál es la política que registran, que quieren llevar a cabo? Dice que hay IVA a sectores que no se lo pueden permitir, no lo pueden sostener y, por tanto, bueno, pues qué tipo de IVA o de control sobre la fiscalidad. Sí. Muy telegráficamente, hay una verdadera revolución fiscal en lo que estamos planteando en nuestro programa electoral. Invitamos a quienes estén interesados en leerlo en detalle, pero muy brevemente. Nosotros entendemos que hay que incrementar aquellos productos que son considerados de primera necesidad y que tengan un IVA hiperreducido. Si nos damos cuenta, se ha cuestionado como si todos fuéramos a heredar grandes patrimonios, el impuesto de sucesiones y donaciones, pero nadie habla del IVA, que es esa cosa que todos dijeron que no subirían y subieron del 16, primero al 16, luego al 18 y luego al 21. Nosotros queremos que haya productos, y es viable y lo cuantificamos,
que sean considerados de primera necesidad y tengan un IVA hiperreducido. Y, por otra parte, respecto a los autónomos, también hay una medida concreta con el tema del IVA, y es que se tenga como criterio el IVA de caja. Es decir, no puede ser que haya personas absolutamente asfixiadas porque tienen que pagar el IVA de su factura antes de que lo cobren efectivamente. Y es posible establecer ese criterio de IVA de caja para facilitarle la supervivencia. Don José Luis Jarsola, entiendo, es presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Sevilla. Valoración, por favor, de la huelga que se ha convocado hoy por parte de los trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Y pregunta cómo potenciarán la atención desde los servicios sociales para toda Andalucía. Nosotros entendemos que la huelga que hacen los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Sevilla está más que justificada en torno a una necesidad que le ennoblece, que es la lucha por la mejora de la gestión del propio servicio. No estamos hablando de los intereses personales de los trabajadores, que son legítimos también, sino también de la necesidad de una mejora que rompe el discurso de un Espadas que se erige en una suerte de ayuntamiento progresista discursivo, pero que, como bien dicen los portavoces, ambos dos, de Participa Sevilla y de Izquierda Unida, que están aquí y que agradecemos su presencia, estamos ante una impostura desde el punto de vista intelectual y político, y la huelga simboliza el levantamiento de un velo en torno a un ayuntamiento que, a pesar del discurso progresista, ejerce un desarrollo de desregulación y de carencia en algunos barrios de Sevilla de profunda necesidad de recursos que no se dan. Ley de dependencia. La Plataforma de Andalucía quiere saber cómo quedaría plasmado los servicios sociales y la ley de dependencia junto a la transformación de la ayuda a domicilio como servicio público sin intermediarios de empresas públicas. Hay muchísimas preguntas a este respecto, a lo que son las subcontratas, adjudicaciones, etcétera, etcétera. También lo plantean también los servicios, por ejemplo, de emergencias 061, 112, Salud Responde, si van a seguir bajo el yugo, dicen, en este caso doña África Expósito, de CGT, si seguirán bajo el yugo de las empresas de televenta. Es decir, en líneas generales, una gran preocupación por todos estos servicios subcontratados. ¿Qué política es la de aplicación? Y si esa política de aplicación, de erradicación de los mismos, se puede llevar a cabo porque haya dinero, porque los presupuestos son los presupuestos. En fin. Sobre la ley de dependencia, nosotros hemos establecido que es necesaria la apuesta por la economía de los cuidados. O sea, nosotros creemos que la generación de empleo por la vía de la protección del territorio, de los servicios públicos fundamentales y de la economía de los cuidados, que es una economía muy feminizada, es una prioridad estratégica de nuestro Gobierno, del Gobierno de Adelante Andalucía. Y, por otra parte, respecto a las externalizaciones, lo hemos tenido claro y lo hemos defendido con mucha claridad a lo largo de toda la legislatura. No es verdad que los servicios privatizados sean más baratos, lo que son es más precarios para las trabajadoras, fundamentalmente mujeres. Un Gobierno no se puede llamar a sí mismo feminista ni pone sobre la mesa una ley de igualdad si sistemáticamente durante 3 años se ha negado a escuchar las reivindicaciones de las trabajadoras, que son las que cogen el teléfono cuando llamamos porque hay una emergencia, cuando hay una denuncia de violencia de género, o las que atienden a los niños y niñas en la escuela con necesidades educativas especiales, las intérpretes de lengua de signos, quienes atienden los comedores escolares, las aulas matinales, un personal enorme que son las Kellys de la Administración Pública, porque hemos visto a Susana Díaz hacerse foto con las Kelly, pero no las hemos visto con las mujeres de los servicios subcontratados. Demandamos, y de hecho en los ayuntamientos donde tenemos la oportunidad lo estamos haciendo, el rescate de esos servicios, porque así nos ahorramos el beneficio empresarial de empresas del IBE que se están lucrando con la salud de nuestras madres y de nuestras hermanas y con los servicios de nuestros hijos y de nuestras hijas, y por otra parte porque nos ahorramos además el IVA de esos servicios cuando se asume su gestión directa, y es posible hacerlo además respetando los puestos de trabajo del personal que ha estado precarizado durante tantos años. Lo hemos demostrado en ayuntamientos donde gobernamos y va a ser una prioridad para nuestro Gobierno. Por otra parte, don José Gil Romero, bueno, hay alguna cuestión también más relativa a lo que es salud, sobre todo la atención dental. Han hecho muchas preguntas sobre el tema de incluir un servicio de salud dental, la gratuidad odontológica, incluirla en los servicios del Servicio Andaluz de Salud. Sí, nosotros defendemos la inclusión, no la inclusión, porque está incluida, lo que pasa es que muy restringida al derecho. Es
Si ustedes ven el presupuesto de la Junta de Andalucía y aparece una dotación de en torno a 1.500.000 euros para atención dental, pero está muy restringida, no se universaliza y, evidentemente, nosotros planteamos dos líneas, la atención dental y la nutrición, como el otro elemento que tiene que asumir la sanidad pública. Y en ese sentido, no solo lo defendemos, sino que en esa cartera de servicios tenemos un proyecto de aumento progresivo de esos servicios que son determinantes para un elemento en el que falla la sanidad pública andaluza, que es la prevención. Don José Gil Romero, de la Plataforma Sevillana de Defensa de las Pensiones Públicas, comenta que se retiraron una serie de medicamentos, 417, de la financiación pública. Adelante Andalucía dice si incluirá en su programa financiar dichos medicamentos a pensiones inferiores a 537,84 euros, ¿no? Y un ejemplo, las lágrimas artificiales, que me las ha mandado, yo no sé el señor Gil por dónde está, pero bueno, como es que dice que pasan de 4 euros a 8,30 euros, me he fijado, no están caducadas, aquí las tengo para que las recoja, porque no me las voy a quedar yo aquí. Esto hay que aprovecharlo. En fin, son 8 euros, 8,30. Entonces, en este sentido y a este respecto, con el tema de los medicamentos, sobre todo para las pensiones inferiores y más bajas, ¿qué política es la que tiene la conferencia? Pues esa, como otras reivindicaciones de la marea pensionista, se han incorporado al programa de Adelante Andalucía, entre otras cosas porque hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder hacer nuestro programa electoral no solamente con la suma de los programas de las fuerzas políticas que conformamos Adelante Andalucía, sino abriendo la puerta a que colectivos sociales y organizaciones aporten sus reivindicaciones. Y en este caso las de la marea pensionista han sido todas asumidas, entre otras cosas porque son de sentido común. Esa y otras que son de ámbito competencial andaluz, como la dignificación de las pensiones no contributivas, que gastamos en pensiones no contributivas en Andalucía menos que en publicidad de una sola empresa pública andaluza, que es la empresa de turismo y deporte. Pues gastamos más en la publicidad de esa empresa pública en un año que en pensiones no contributivas, en dignificarlas. Y eso, de forma inmediata, tiene que asumirlo un Gobierno de Adelante Andalucía. No tenemos tiempo para más. Yo, de todas maneras, les voy a pasar el resto de preguntas porque están referidas a la infancia, están referidas también a lo que es el tema del taxi, todo este conflicto Uber, Cabify, etcétera, etcétera. También las referidas a otro tipo de servicios sociales, atención temprana, también a la infancia, en fin, la abogacía. Es que, han sido tantas y tantas preguntas que es que es imposible. Hay una con la que yo sí quisiera terminar. Se la dirigen a usted, señora Rodríguez, la realiza Daniel Ruiz. Don Daniel Ruiz pregunta: Teresa Rodríguez, Andalucía es una región de dualidades. Macarena, Esperanza de Triana. Betis, Sevilla. Rocío Jurado, Isabel Pantoja. Velázquez, Murillo. ¿Qué aporta Teresa Rodríguez en esa dualidad con respecto a Susana Díaz? A mí, más que las dualidades, me encanta la síntesis superadora. Y yo creo que cuando ponemos al pueblo andaluz en el centro, esa es la síntesis superadora de todas las fuerzas políticas y personas con responsabilidad pública que nos ofrecemos a trabajar por nuestros vecinos y vecinas. Entonces, la importancia de ese uno y no dos, que es el pueblo andaluz, y la necesidad de asumir la responsabilidad y de cumplir con las expectativas, hace que todo lo demás importe poco y que las diferencias de distinto tipo pues no hagan más que contribuir a que la solución sea más integral y sea mejor para todos y todas. Pero ahí solo hay un objetivo, que es el pueblo andaluz y su futuro, y en esa tarea es la que nosotros nos queremos encomendar durante el tiempo limitado en el que nos dedicamos al 100% al ejercicio de la política. Antonio Maillo. Sí. Entonces, ¿ilusionado con este matrimonio? Profundamente ilusionado. No hay empresa más noble que luchar por aquello en lo que se cree y saber que esto es un instrumento de justicia y de mejora para Andalucía. Pero yo tengo alguna preguntita. Luego vienen a veces las separaciones, y las separaciones a veces son muy traumáticas. No, porque hay un antídoto que tenemos los dos, que es que tenemos un compromiso temporal. Entonces, no hay mejor retirada que el momento en el que todavía te echen de menos.
Así que nosotros aspiramos a que cuando nos retiremos todavía no eche de menos la gente. No va a haber tiempo para esa ruptura porque hay mucho que trabajar para Andalucía. Pero nos queda todavía tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias a ambos y es precisamente don Jesús Pérez, responsable institucional de Vodafone, quien clausura este acto. Gracias y perdón por no formular todas y cada una de las preguntas, pero eran tantísimas que es que resultaba imposible. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre de Asisa y Vodafone, bueno, lo único que queríamos era daros las gracias por haber aceptado la invitación a este foro de debates y de diálogo, tanto a Teresa como a Antonio como a Carmen Castilla, que se ha prestado a hacer esta presentación, esta magnífica presentación. Y nada más, gracias también a todos por vuestra asistencia, que hayan elegido un día como el que ha amanecido hoy y en eso que tan numerosamente hayan venido a este foro, como decía, del cual nosotros estamos, como Asisa y Vodafone, bastante satisfechos de contribuir. Nada más, que tengan un buen día y espero verles pronto. Gracias.